Así invierten los millonarios. 13 reglas poderosas sobre el dinero. El dinero es uno de los espejos más poderosos que tiene la vida. Refleja con precisión cómo pensamos, cómo actuamos y, sobre todo, cómo valoramos nuestro tiempo. No se trata solo de tener más o menos dólares en la cuenta, sino de la manera en que organizamos nuestra mente para que cada decisión construya o destruya el futuro que deseamos. Y en este punto surge una diferencia que parece invisible, pero que separa a quienes acumulan riqueza de quienes pasan la vida trabajando sin verla multiplicarse. Los millonarios no se limitan a ganar dinero. Ellos diseñan estrategias para que el dinero siga trabajando cuando ellos descansan. Esa diferencia no está en un talento sobrenatural ni en una suerte heredada. Está en las reglas que aplican, en la disciplina con la que se relacionan con el dinero y en la visión con la que proyectan cada movimiento. Este libro reúne 13 de esas reglas, observadas en quienes han logrado pasar de tener un ingreso común a levantar verdaderos imperios financieros. No se trata de imitar al pie de la letra lo que hicieron, sino de comprender las ideas que los guiaron para tomar mejores decisiones y hacer que cada dólar tenga un propósito. Cuando alguien vive bajo la mentalidad de escasez, el dinero se convierte en algo efímero. Entra y sale con rapidez, se esfuma en gastos pequeños y se convierte en una fuente constante de preocupación. En cambio, cuando alguien vive bajo la mentalidad de construcción, cada ingreso es visto como una herramienta para abrir caminos. Allí nace la verdadera riqueza, no en la cantidad que se recibe, sino en la inteligencia con la que se utiliza. Y es precisamente esa inteligencia lo que separa al que sobrevive del que prospera. Los millonarios no invierten porque tengan dinero de sobra. Invierten porque entienden que el dinero o crece o se desvanece. No existe un punto neutro. Cada dólar que no está generando un retorno pierde valor con el tiempo, y ellos lo saben tan bien que jamás dejan a su dinero quieto. Por eso, más que pensar en el lujo inmediato, se enfocan en multiplicar lo que tienen, incluso si en el inicio es una cantidad pequeña. Esa mentalidad no aparece de un día para otro. Se construye con hábitos, con reglas y con un compromiso que, aunque muchas veces pasa desapercibido, es lo que sostiene su éxito. Este recorrido que estás por escuchar no es una lista de consejos superficiales. Es un mapa mental que muestra cómo los ricos organizan su manera de ver el dinero, qué principios siguen y qué filtros aplican antes de mover un solo dólar. Desde la forma en que interpretan el tiempo como su recurso más valioso, hasta la manera en que priorizan inversiones invisibles frente a lujos visibles, cada capítulo te acercará a un pensamiento que, si se aplica con consistencia, cambia la relación con el dinero para siempre. Estas reglas son principios que se han repetido en las historias de quienes han alcanzado niveles altos de prosperidad. Hombres y mujeres de distintas culturas, en diferentes épocas, con trayectorias diversas, pero con un mismo denominador común. Su forma de relacionarse con el dinero obedece a un conjunto de reglas claras que aplican sin titubeos. Ese es el secreto silencioso que diferencia a los millonarios de quienes sueñan con serlo. A lo largo de este libro, descubrirás cómo ven el riesgo, cómo manejan la deuda, por qué diversifican, cuándo se arriesgan y cuándo prefieren esperar. Verás que, más que una acumulación de técnicas, se trata de una mentalidad que atraviesa todas las decisiones. El dinero, en sus manos, se convierte en un ejército silencioso que trabaja a su favor, multiplicándose con disciplina y visión. Cada capítulo será un peldaño hacia una forma más consciente de ver el dinero. Al avanzar, notarás que la manera en que los millonarios invierten no es una colección de ocurrencias, sino un sistema coherente que se repite, que funciona y que se puede aprender.
Esa es la distancia real entre pensar como rico y vivir como pobre. Los primeros no improvisan, aplican reglas. Los segundos dejan que la improvisación les robe el futuro. Este libro no busca deslumbrar con historias de fortuna repentina ni con anécdotas irreales. Está diseñado para que cada idea pueda aplicarse en la vida diaria, sin importar el punto de partida, porque la riqueza no empieza con millones en la cuenta, empieza con la manera en que tratamos al primer dólar que llega a nuestras manos. Capítulo 1. El dinero no duerme. Así lo entienden los millonarios. El día tiene 24 horas para todos, pero no todos saben aprovecharlas de la misma manera. Mientras la mayoría de personas solo gana dinero cuando está trabajando, los millonarios han aprendido a extender su jornada más allá de su propio esfuerzo físico. Sus ingresos no dependen únicamente de lo que hacen con sus manos o su tiempo, sino de lo que hacen con su mente y con su visión. Por eso se dice que el dinero de los millonarios nunca duerme. Incluso cuando descansan, su capital está activo, circulando y multiplicándose en algún lugar. Este principio es uno de los más poderosos, porque obliga a replantear la relación que tenemos con el dinero. Quien depende únicamente de su salario vive en una paradoja. Necesita trabajar más horas para ganar más, pero su tiempo es limitado y, por lo tanto, también lo es su ingreso. Los millonarios rompen esa barrera al entender que su dinero puede transformarse en un trabajador silencioso que actúa en su lugar. No se trata de acumular billetes bajo el colchón, sino de ponerlos en movimiento en actividades que generen retorno, sea en negocios, proyectos, activos o ideas que produzcan valor. Cuando alguien comienza a ver el dinero como un colaborador, su mentalidad cambia por completo. Cada dólar se convierte en un pequeño obrero que puede abrir caminos, crear oportunidades y sostener proyectos que el esfuerzo humano por sí solo no alcanzaría. Mientras que para unos el dinero es solo un medio para gastar, para otros es una fuerza productiva que debe ser protegida y entrenada para rendir cada día más. Esa diferencia, aparentemente invisible, es lo que marca el salto entre vivir atrapado en el ciclo del trabajo constante y alcanzar la libertad que muchos sueñan. Los millonarios no piensan en términos de trabajo por dinero, sino en términos de dinero que trabaja para mí. Y esa frase, que parece tan sencilla, encierra una disciplina implacable. Ellos saben que si cada dólar que entra se gasta sin sentido, nunca tendrá oportunidad de multiplicarse. Por eso lo dirigen hacia actividades que no dependen únicamente de su energía. Su meta es clara: liberar su tiempo para pensar, para crear, para proyectar, mientras el dinero sigue moviéndose en el trasfondo. Este enfoque también les da una ventaja frente a la mayoría: la continuidad. Una persona que depende únicamente de su esfuerzo físico o intelectual está siempre expuesta a interrupciones. Una enfermedad, un despido, un cambio inesperado en la empresa donde trabaja. En cambio, el millonario entiende que debe tener varias fuentes activas, como canales de agua que nunca dejan de fluir. Así, incluso cuando duerme o cuando se detiene, sus inversiones siguen generando resultados. Ahora bien, este principio no significa vivir obsesionado con tener ingresos de todas partes. La disciplina de los millonarios no está en abarcarlo todo, sino en elegir con inteligencia dónde colocar sus recursos. Saben que no todos los caminos son rentables y que no todas las oportunidades son realmente oportunidades. Por eso, antes de mover un solo dólar, se aseguran de que esté en un lugar donde tenga sentido permanecer activo. Lo hacen porque entienden que el dinero que no se mueve pierde valor, y porque saben que la verdadera riqueza nace de la circulación, no de la acumulación estática. Quien comprende que el dinero no duerme, comienza a mirar su tiempo de otra forma. Ya no se trata de vivir pendiente de un salario fijo,
sino de construir un sistema que le dé continuidad, que le acompañe incluso en los momentos de pausa. Allí radica una de las mayores lecciones que transmiten los millonarios. El dinero debe estar presente como un socio estratégico, no como un simple invitado temporal. Este capítulo no busca presentar al dinero como un fin en sí mismo, sino como un motor que amplía la vida. Los millonarios lo saben. Cuando logran que su capital trabaje de forma ininterrumpida, lo que realmente ganan es libertad. Libertad para elegir en qué proyectos enfocarse, con quién compartir su tiempo y hacia dónde orientar sus esfuerzos. Esa libertad es el verdadero lujo que el dinero bien gestionado puede brindar. Si el dinero que entra se queda quieto, se estanca y se devalúa. Pero si se mueve, si circula con dirección y con propósito, se transforma en la base de una vida más amplia y con más posibilidades. Esa es la visión que los millonarios llevan grabada. Mientras la mayoría descansa y su ingreso se detiene, su dinero sigue viajando por caminos invisibles, construyendo un mañana más sólido. Capítulo 2. No apuestan, calculan. El poder de la estrategia. El dinero, cuando se gestiona sin dirección, se convierte en una apuesta. Y en el mundo de las apuestas, la probabilidad casi siempre juega en contra. Muchos confunden invertir con lanzar una moneda al aire, esperando que la suerte los acompañe. Pero los millonarios no piensan así. Ellos entienden que cada movimiento debe ser el resultado de un cálculo, de una visión clara y de un análisis previo. Donde otros ven azar, ellos trazan rutas. Donde otros sienten euforia o miedo, ellos miden probabilidades. Esa es la diferencia esencial entre perder lo que se tiene y construir un patrimonio que perdure. La mayoría de personas que pierde dinero en inversiones lo hace porque se deja llevar por impulsos, modas o rumores. Ven una oportunidad que todos comentan y entran sin comprenderla. Compran lo que otros compran, sin detenerse a analizar qué sostiene realmente ese movimiento. Los millonarios, en cambio, jamás se lanzan de esa manera. No confunden entusiasmo con estrategia. Antes de mover un solo dólar, evalúan variables, preguntan, investigan, comparan y se aseguran de que el terreno sea fértil. Lo curioso es que desde fuera muchos interpretan esa conducta como si se tratara de audacia desmedida. Ven a un millonario entrar en un proyecto nuevo y piensan que fue un salto al vacío. Pero en realidad, lo que hubo detrás fue un estudio minucioso. Ellos no buscan la adrenalina de apostar, sino la tranquilidad de saber que, aunque nada está garantizado, las probabilidades juegan a su favor. Se trata de un equilibrio entre visión y cálculo, entre intuición afinada y datos concretos. Un error común en quienes empiezan a invertir es creer que el éxito depende de encontrar la oportunidad de oro y lanzarse sin pensar. Pero los millonarios no basan su fortuna en golpes de suerte. Su riqueza se construye ladrillo por ladrillo, decisión tras decisión, muchas veces con movimientos que parecen pequeños desde afuera, pero que en conjunto forman una estructura sólida. La estrategia es, en este sentido, un blindaje contra la improvisación. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagina a alguien que escucha hablar de un negocio que promete grandes retornos en poco tiempo. La emoción lo invade y coloca ahí gran parte de su dinero sin verificar nada más. Al poco tiempo, la oportunidad se derrumba y lo pierde casi todo. El millonario, frente a la misma situación, no actúa igual. Primero se pregunta, ¿qué sustenta este negocio? ¿Qué tan real es el mercado que lo respalda? ¿Qué pasaría si las condiciones cambian? Si no encuentra respuestas claras, simplemente no invierte. Prefiere perder una oportunidad que arriesgarse en algo que no comprende o que no tiene fundamentos sólidos. Esto no significa que los millonarios sean personas que rehúyen al riesgo. Al contrario, saben que el riesgo
Es inevitable. Pero la diferencia es que convierten ese riesgo en algo calculado. Nunca lo eliminan, pero sí lo reducen. Miden cuánto están dispuestos a perder y qué tan alto puede ser el beneficio en comparación. Si la balanza se inclina en una proporción favorable, avanzan, si no, esperan. Y esa capacidad de esperar es otra muestra de estrategia. Entienden que la paciencia puede ser más rentable que la prisa. Lo fascinante de este enfoque es que no solo aplica al dinero, sino también a la manera en que organizan su vida. La estrategia no es una herramienta que usan de vez en cuando, es una forma de ver el mundo. Antes de asociarse con alguien, antes de lanzar un proyecto, antes de firmar un contrato, siempre calculan, evalúan las personas, los contextos y los escenarios futuros, porque saben que una mala decisión puede costarles años, mientras que una buena decisión, incluso pequeña, puede multiplicarse de manera exponencial. Quien observa a los millonarios desde afuera suele pensar que tienen una suerte especial o un instinto inquebrantable. Pero lo que realmente tienen es disciplina estratégica. Se entrenan para tomar distancia de la emoción y pensar en frío. Ese entrenamiento les permite no dejarse arrastrar por la masa ni por las corrientes pasajeras. En lugar de dejar que la ola los arrastre, ellos buscan entender hacia dónde se mueve el mar. Esa mentalidad calculadora no los convierte en personas sin corazón ni sin pasión, sino en jugadores conscientes dentro de un tablero complejo. El dinero no es una ruleta para ellos, sino un ajedrez donde cada movimiento tiene una intención y cada pieza cumple un papel. No se trata de mover por mover, sino de mover sabiendo qué se quiere lograr. Al final, este principio de calcular en lugar de apostar está profundamente ligado con la libertad que buscan. Apostar puede dar una satisfacción momentánea, pero también puede destruir en segundos lo que tomó años construir. Calcular, en cambio, da estabilidad, consistencia y resultados que, aunque puedan parecer más lentos, terminan siendo más grandes y sostenibles. Por eso, mientras muchos pierden su dinero persiguiendo ilusiones, los millonarios lo multiplican siguiendo la lógica de la estrategia. No buscan el brillo del momento, buscan la solidez del futuro. Y esa diferencia de enfoque se convierte en uno de los pilares más importantes de su riqueza, porque no basta con entender que el dinero debe moverse de manera estratégica. También hay que comprender cuál es el recurso que, por encima de todos los demás, los millonarios protegen con celo absoluto. Ese recurso no es el oro, no son las propiedades, ni siquiera el propio dinero. Es el tiempo. Capítulo 3. El tiempo es el activo más caro que compran. De todos los recursos que un ser humano puede tener, el único que nunca se recupera es el tiempo. Se pueden perder negocios, arruinar inversiones, incluso atravesar crisis económicas, y siempre existirá la posibilidad de volver a empezar. Pero cuando un minuto se va, no regresa jamás. Los millonarios lo saben mejor que nadie. Y es precisamente esa conciencia la que los hace considerar el tiempo como su activo más valioso. Más allá de los dólares, más allá de las propiedades o de las acciones que poseen, lo que más cuidan es la manera en que utilizan sus horas. Mientras muchas personas gastan su vida cambiando tiempo por dinero, los millonarios buscan hacer lo contrario, usar el dinero para liberar tiempo. Ese es su verdadero lujo. No son los autos, ni los relojes caros, ni las mansiones lo que realmente define su riqueza, sino la capacidad de decidir qué hacer con cada día sin que el ingreso dependa de estar presentes en una oficina o de cumplir una jornada interminable. El tiempo libre de presiones es el verdadero símbolo de abundancia. Para lograrlo, construyen sistemas.
Sus negocios, sus inversiones y hasta sus equipos están diseñados para que el flujo de ingresos no dependa exclusivamente de ellos. No buscan estar en cada detalle, sino diseñar estructuras que funcionen aunque no estén supervisando. De esta manera, recuperan horas que luego pueden dedicar a pensar, crear y planear. Mientras otros corren detrás de la urgencia diaria, ellos protegen su tiempo como si fuera un tesoro inquebrantable. Un millonario entiende que cada hora mal invertida puede costarle más que una mala decisión financiera. Por eso son extremadamente selectivos con lo que hacen y con quién lo hacen. No aceptan reuniones innecesarias, no se desgastan en conversaciones estériles. No permiten que la agenda se llene de compromisos que no aportan nada a su visión. Su calendario no está marcado por la cantidad de actividades, sino por la calidad de ellas. Esa es otra diferencia con la mayoría. Mientras muchos confunden estar ocupados con ser productivos, los millonarios miden su productividad en función del impacto, no del cansancio. La compra de tiempo se refleja en múltiples decisiones, desde contratar a alguien que les libere de tareas rutinarias hasta invertir en tecnología que optimice procesos. Todo se hace con un objetivo: ganar horas. Horas que luego transforman en pensamiento estratégico, en descanso reparador o en experiencias significativas. Porque entienden que la vida no está hecha solo de números, sino de momentos, y que esos momentos solo pueden disfrutarse cuando se tiene control sobre el tiempo. Lo interesante es que esta mentalidad no aparece después de hacerse ricos. En muchos casos, la construyen desde que empiezan a escalar sus ingresos. Aún con recursos limitados, toman decisiones orientadas a ahorrar tiempo. Prefieren pagar por soluciones que les permitan enfocarse en lo importante, en lugar de intentar hacerlo todo ellos mismos. Comprenden que la obsesión por ahorrar cada dólar puede terminar costando mucho más cuando se mide en horas perdidas. El tiempo en sus manos es una inversión. Cada minuto libre les permite ampliar su visión, detectar oportunidades, fortalecer relaciones y cuidar de su bienestar físico y mental. Entienden que la creatividad y la claridad no nacen en medio del agotamiento, sino en espacios de calma, y esos espacios solo se alcanzan cuando se libera el calendario de tareas que otros pueden hacer. De esta manera, cada hora recuperada se convierte en un activo invisible que tarde o temprano se traduce en más riqueza. Quizás la lección más poderosa que los millonarios ofrecen en este aspecto es que no buscan llenar el tiempo, sino darle sentido. Su enfoque no está en cuánto hacen, sino en qué hacen. Mientras muchos se enorgullecen de no tener un minuto libre, ellos se enorgullecen de poder detenerse, reflexionar y dirigir con claridad el rumbo de su vida. Esa pausa consciente vale más que cualquier día frenético de trabajo sin dirección. El dinero puede multiplicarse con inversiones inteligentes, pero el tiempo solo se multiplica cuando se deja de gastarlo en lo innecesario. Por eso, la riqueza verdadera no se mide solo en cifras, sino en horas libres. El millonario que logra despertarse sin que su agenda esté controlada por otros, el que puede dedicar un día entero a un proyecto creativo o a estar con su familia sin preocuparse por el ingreso, ha alcanzado una forma de abundancia que va más allá de lo material. Capítulo 4. Aprenden a leer los números como otros leen novelas. Imagina por un momento que los números no son simples cifras frías que aparecen en un estado de cuenta, en una factura o en un contrato, sino que funcionan como un lenguaje secreto que revela la verdadera historia detrás de cada decisión económica. Para muchos, un reporte financiero parece aburrido, pesado o incluso incomprensible,
Pero para quienes logran construir riqueza sostenida, esos mismos documentos son como páginas llenas de significado, capaces de mostrar dónde fluye el dinero, hacia dónde se escapa y qué puertas pueden abrirse si se interpreta correctamente. Lo que para algunos son columnas interminables de cifras, para los millonarios se convierte en una narración apasionante que les permite adelantarse a los demás y diseñar movimientos con precisión quirúrgica. Los números cuentan historias. Cada ingreso tiene una razón, cada gasto deja una huella, cada inversión refleja una apuesta estratégica sobre el futuro. Lo que diferencia a quienes prosperan de quienes apenas sobreviven no es el acceso a información privilegiada, sino la capacidad de traducir esos números en decisiones claras y efectivas. Si alguien mira su estado de cuenta y solo ve un saldo, se queda en la superficie. En cambio, aquel que sabe leer encuentra patrones, identifica fugas, reconoce tendencias y ajusta el rumbo antes de que los problemas se conviertan en crisis. Un emprendedor que no domina los números navega a ciegas, confiando en corazonadas que tarde o temprano se estrellan contra la realidad. Por eso, quienes alcanzan libertad financiera entienden que las finanzas personales y empresariales no son un arte oscuro, sino un idioma que cualquiera puede aprender con práctica y disciplina. Así como alguien puede emocionarse con la trama de una novela o la poesía de un verso, también es posible desarrollar el oído para la melodía de los números, los flujos de caja, los márgenes de ganancia, la relación entre deuda y patrimonio, las proyecciones de crecimiento. La diferencia es que en este caso no se trata solo de entretenimiento, sino de supervivencia y expansión. El millonario sabe que cada cifra esconde una advertencia o una oportunidad. Un porcentaje de rentabilidad que parece pequeño puede, en un horizonte de años, marcar la diferencia entre independencia y estancamiento. Una deuda mal estructurada puede convertirse en una cadena que aprieta cada vez más fuerte, mientras que un análisis oportuno permite renegociar, diversificar o reestructurar para recuperar el control. Pero no todo se reduce a hojas de cálculo. Leer los números también significa observar la economía en un sentido más amplio. Entender cómo una subida de tasas de interés afecta el costo del capital, cómo la inflación erosiona el poder de compra o cómo la volatilidad de los mercados globales se filtra poco a poco en los negocios locales. Los ricos no reaccionan tarde, interpretan antes. Saben que el dinero siempre envía señales y que solo quienes prestan atención logran anticiparse en lugar de lamentarse. Aprender a leer los números no exige ser matemático ni experto en fórmulas complejas. Lo que requiere es disciplina para observar con constancia, criterio para interpretar lo que está frente a los ojos y paciencia para cruzar datos hasta encontrar la verdad que se esconde detrás de lo evidente. El empresario que no conoce sus márgenes, el profesional que no sigue sus gastos o el inversor que no entiende sus retornos, terminan construyendo castillos en el aire, creyendo que todo va bien hasta que una realidad numérica los despierta de golpe. En cambio, el millonario no necesita esperar al desastre porque sabe escuchar antes de que el grito llegue. Sabe que una tabla de proyecciones puede sonar fría, pero en realidad está llena de vida. Muestra si una idea tiene futuro, si un proyecto merece seguir, si un negocio necesita oxígeno o si es momento de cerrarlo y avanzar hacia otro. Al igual que un lector apasionado reconoce matices en una historia, el rico encuentra significados en las cifras, significados que otros ni siquiera notan. Por eso, la lección es clara. Quien aprende a leer números desarrolla un sexto sentido financiero. Mientras otros ven obstáculos, él descubre rutas. Mientras algunos se pierden en la confusión, él encuentra simplicidad. Y mientras la mayoría huye de los reportes porque les parecen tediosos, el millonario se adentra en ellos porque sabe que allí está escrita
con total transparencia, la historia de su presente y el mapa de su futuro. Capítulo 5. Su dinero sigue sistemas, no emociones. Hay algo que marca una separación radical entre quienes mantienen su riqueza y quienes la pierden sin darse cuenta. La capacidad de dejar de lado la emoción al momento de mover el dinero. Las personas comunes suelen tomar decisiones financieras como si fueran impulsos. Gastan porque sienten entusiasmo, invierten porque escucharon un rumor, endeudan su futuro porque desean experimentar una satisfacción inmediata. En cambio, los millonarios no permiten que un arranque de euforia ni un golpe de miedo dicten el destino de sus finanzas. Ellos saben que las emociones son pasajeras, pero los sistemas son consistentes, y en esa consistencia está la fuerza que multiplica resultados a lo largo del tiempo. Un sistema es como una brújula. Marca el rumbo aun cuando el terreno se vuelve confuso. Quien se guía por la emoción se deja arrastrar por cada noticia del mercado, por cada promoción brillante, por cada voz que promete ganancias rápidas. Quien se guía por un sistema establece reglas que no negocia, parámetros que no rompe y procesos que ejecuta con disciplina. Así, lo que parece aburrido a los ojos de los demás se convierte en la columna vertebral de su prosperidad. Es en esa repetición consciente donde el dinero encuentra dirección y donde los errores se reducen al mínimo. Los ricos entienden que la emoción puede ser el peor enemigo del capital. El miedo lleva a vender en el peor momento, la codicia a entrar en una oportunidad inflada, la impaciencia a gastar lo que debería multiplicarse. Por eso construyen un marco de acción. Asignan porcentajes claros de ingresos para invertir, ahorrar y gastar. Establecen filtros antes de entrar a un proyecto. Diseñan métricas para medir su desempeño. Y sobre todo, se obligan a cumplir esos pasos incluso cuando las sensaciones internas gritan lo contrario. Un ejemplo evidente se ve en cómo manejan las caídas económicas. Cuando los mercados tiemblan, la mayoría corre en pánico, buscando recuperar algo de control. El millonario, en cambio, sigue su plan. Sabe cuánto riesgo está dispuesto a asumir, cuánto capital puede destinar a nuevas oportunidades y cuánto debe proteger en liquidez. No improvisa, ajusta de acuerdo con lo previsto. Esa frialdad aparente no nace de falta de pasión, sino de entender que el dinero obedece mejor a la lógica que a las emociones. Los sistemas también protegen de la dispersión. Si alguien no tiene reglas, cada ingreso que recibe se fragmenta en caprichos, compras innecesarias o inversiones improvisadas. El millonario evita ese caos al crear un mecanismo que distribuye automáticamente su dinero. Sabe que cada dólar debe tener un propósito y que es más fácil multiplicar lo que se ordena que lo que se maneja al azar. La mente humana busca placer inmediato, pero el sistema asegura que incluso cuando hay tentación, los recursos sigan la ruta que realmente construye patrimonio. Incluso en los negocios, la diferencia se nota. Mientras muchos emprendedores cambian de rumbo con cada consejo que reciben, los ricos diseñan estructuras que les permiten medir resultados y escalar sin depender de estados de ánimo. No esperan sentirse inspirados para actuar. Ejecutan porque ya definieron el método. La inspiración puede venir después, pero no es lo que marca el movimiento. En el fondo, los millonarios saben que el dinero es un recurso obediente. Si se le da un sistema, fluye de manera predecible. Si se le entrega a las emociones, se dispersa como agua entre las manos. Esa es la razón por la que acumulan, multiplican y sostienen su riqueza, porque entienden que no se trata de controlar cada fluctuación del mercado ni de adivinar el futuro, sino de asegurarse de que el capital responda siempre a un plan sólido, sin importar lo que ocurra afuera.
Así, el verdadero poder no está en acertar con cada inversión, sino en resistir las tentaciones de la emoción y confiar en un sistema que, paso a paso, transforma pequeños movimientos en grandes resultados. Ese es el secreto silencioso que convierte la disciplina en riqueza y a la emoción en un simple espectador, no en el director de la orquesta financiera. Capítulo 6. Nunca invierten en algo que no entienden. Hay un patrón inquebrantable en la mentalidad de los millonarios. Jamás ponen su dinero en aquello que no comprenden. Para muchos, la tentación de dejarse llevar por modas financieras, recomendaciones de conocidos o proyectos que suenan sofisticados resulta irresistible. Sin embargo, quienes han alcanzado grandes fortunas saben que no hay nada más peligroso que invertir en lo desconocido. Para ellos, el entendimiento no es un lujo, es un requisito indispensable. No se trata de tener un conocimiento enciclopédico de cada industria, sino de entender con claridad dónde fluye el dinero, cuál es el motor que lo mueve y cuáles son los riesgos que pueden derribarlo. Antes de participar en una inversión, investigan su modelo de negocio, analizan los números y evalúan si encaja en sus objetivos financieros. Preguntan lo que sea necesario hasta sentir que lo dominan lo suficiente como para explicar la oportunidad con sencillez. Si no logran hacerlo, prefieren quedarse al margen, aun cuando todos a su alrededor parezcan aprovechar la supuesta gran ocasión. Esta disciplina nace de la experiencia. Muchos millonarios vieron en algún momento cómo personas cercanas perdieron grandes sumas por lanzarse a ciegas en aventuras que sonaban demasiado prometedoras. Aprendieron entonces que el dinero que se coloca en algo incomprensible no es una inversión, sino una apuesta disfrazada. Y las apuestas, más tarde o más temprano, terminan cobrando caro. Lo fascinante es que esta regla también refleja humildad. El millonario no necesita aparentar que lo sabe todo. Reconoce sus límites, acepta cuando un sector le resulta ajeno y se toma el tiempo de aprender antes de actuar. Esa paciencia, tan rara en quienes buscan resultados inmediatos, se convierte en un filtro natural que protege su capital de errores evitables. Mientras otros corren detrás de lo nuevo, sin preguntarse cómo funciona, ellos esperan hasta entender el terreno que van a pisar. Por eso, suelen rodearse de expertos, asesores y mentores que los orientan, pero nunca delegan a ciegas. Escuchan, contrastan, cuestionan y validan. Al final, la decisión sigue siendo propia y solo la toman cuando sienten que dominan lo suficiente el panorama para anticipar los escenarios posibles. No necesitan controlar cada variable, pero sí comprender el mecanismo esencial que mueve la oportunidad. Este principio también evita que caigan en la trampa de la moda. Cada cierto tiempo, surge una tendencia que promete revolucionar la economía. Nuevas tecnologías, esquemas de inversión llamativos, mercados emergentes. La mayoría se lanza de cabeza sin pensar, movidos por la promesa de enriquecerse rápido. El millonario, en cambio, filtra. Si no logra explicar cómo gana dinero ese proyecto, lo descarta sin remordimientos. Prefiere perder una oportunidad dudosa antes que perder el capital que le tomó años acumular. Entender no solo protege, también potencia. Quien conoce a fondo un sector, identifica detalles que otros pasan por alto. Ineficiencias, costos ocultos, momentos de entrada y salida. Ese conocimiento convierte una inversión común en una jugada estratégica. El dinero se multiplica no por suerte, sino porque se coloca en el lugar adecuado, en el momento preciso y con la información suficiente para sostenerlo. De esta forma, la riqueza no se construye corriendo tras lo desconocido, sino ampliando la comprensión poco a poco, paso a paso. Cada vez que dominan un nuevo terreno,
Los millonarios expanden sus horizontes, pero nunca sacrifican su seguridad por velocidad. El capital, como ellos lo entienden, debe estar siempre respaldado por el conocimiento. Capítulo 7. Diversifican, pero con inteligencia. Una de las imágenes más distorsionadas en torno al dinero es la idea de que diversificar significa repartir recursos sin criterio, como quien reparte cartas en una mesa para ver dónde aparece la fortuna. Los millonarios no piensan así. Ellos entienden que diversificar no es sinónimo de dispersar, sino de construir un equilibrio estratégico que protege el patrimonio mientras lo impulsa a crecer. Su filosofía no se basa en tener un poco de todo, sino en colocar cada dólar donde tenga un propósito definido. Cuando se habla de diversificación inteligente, se habla de estructura. Los ricos saben que ningún mercado es invencible, ni ninguna inversión está libre de riesgos. Por eso diseñan un portafolio que soporte turbulencias sin desmoronarse. No colocan todo su capital en un solo sector, ni mucho menos lo concentran en modas pasajeras. Distribuyen sus recursos en diferentes tipos de activos, pero siempre con un hilo conductor. Que cada pieza encaje en un plan más amplio y que el conjunto trabaje como un sistema interconectado. Mientras muchos creen que diversificar es acumular inversiones al azar, un negocio aquí, unas acciones allá, un proyecto que les recomendaron, los millonarios lo hacen con análisis y propósito. Si entran en bienes raíces, también consideran industrias que no dependan del mismo ciclo económico. Si apuestan por compañías tecnológicas, balancean con sectores más estables. Si colocan en emprendimientos innovadores, equilibran con instrumentos que les brinden liquidez. No buscan llenar un escaparate de opciones, sino crear una red sólida donde el fracaso de una parte no arrastre al resto. Otro aspecto crucial es el tamaño de la exposición. No todos los proyectos reciben la misma proporción del capital. Los millonarios asignan de acuerdo con el riesgo y el potencial. Aquello que dominan profundamente puede recibir un porcentaje mayor, mientras que las áreas que están explorando apenas representan una fracción mínima, lo suficiente para aprender sin poner en peligro lo construido. Esa dosificación revela inteligencia, porque muestra que diversificar no es abandonar la estrategia, sino reforzarla. La diversificación inteligente también incluye horizontes de tiempo distintos. No todo es inmediato, ni todo es a largo plazo. Algunos recursos generan retornos constantes que permiten sostener el flujo de efectivo, mientras otros permanecen en espera para dar frutos más adelante. Esta mezcla les da libertad. No dependen de una sola fuente, y tampoco se ven forzados a vender precipitadamente en un mal momento. Lo más interesante es que esta visión va más allá de lo financiero. Los millonarios diversifican también en conocimiento, relaciones y oportunidades de colaboración. Entienden que el dinero crece mejor cuando está conectado a distintas fuentes de valor. Una persona que se limita a un solo sector, a un solo círculo de contactos o a una sola idea, queda vulnerable. Quien expande su red de aprendizajes y experiencias tiene siempre más puertas abiertas y con ellas más formas de sostener y multiplicar su riqueza. En resumen, diversificar con inteligencia significa no poner todos los recursos en una misma dirección, pero tampoco diluirlos sin sentido. Es un arte de balancear riesgo y oportunidad, de combinar la seguridad con la ambición y de proteger el presente mientras se construye el futuro. Los millonarios lo saben, la dispersión lleva a la fragilidad, pero la diversificación pensada conduce a la estabilidad y a la expansión duradera. Capítulo 8. No buscan aparentar, buscan multiplicar. Hay una diferencia silenciosa que separa a quienes solo quieren mostrar riqueza de quienes realmente la construyen.
Mientras unos gastan para impresionar, los millonarios destinan sus recursos a multiplicarse. Esta distinción no es menor, es la línea que define si el dinero se convierte en un espectáculo efímero o en un motor duradero de prosperidad. La mayoría de las personas caen en la trampa de la apariencia. Compran autos de lujo que no necesitan, relojes caros que solo cumplen la función de proyectar estatus o viviendas más grandes de lo que pueden sostener. Todo para transmitir una imagen de éxito inmediato. Lo curioso es que en esa carrera por aparentar, los billetes que podrían haberse convertido en inversiones sólidas desaparecen sin dejar rastro. Lo que queda es deuda, presión y un estilo de vida que depende más de la validación externa que de la estabilidad interna. El millonario, en cambio, entiende que cada dólar tiene dos caminos: gastarse en impresionar a otros o invertirse en generar nuevos ingresos. Elige siempre la segunda opción, porque sabe que el verdadero poder financiero no se mide en lo que se muestra, sino en lo que crece en silencio. Esa es la razón por la que muchos de los más acaudalados del mundo no necesitan exhibir de manera constante lo que poseen. Su riqueza no está en el objeto brillante que cargan en la muñeca, sino en la capacidad de sus activos de generar más valor incluso mientras duermen. Esta mentalidad los protege de uno de los enemigos más comunes de la libertad financiera: la presión social. Donde otros buscan reconocimiento inmediato, ellos buscan resultados sostenidos. Donde otros quieren ser vistos, ellos prefieren ser efectivos. No necesitan que los demás sepan cuánto ganan o en qué invierten, porque su validación proviene del crecimiento constante de su patrimonio, no de la aprobación del entorno. Al priorizar la multiplicación sobre la apariencia, los millonarios también desarrollan una relación más sana con el tiempo. No sienten urgencia de demostrar hoy lo que pueden consolidar mañana. Aceptan que el dinero es un juego de largo plazo y que cada recurso destinado a inversiones, negocios o activos productivos les brindará más libertad futura que cualquier objeto comprado por impulso. La paciencia, combinada con la visión, se convierte en su mejor aliada. El impacto de esta mentalidad es profundo. Mientras quien aparenta suele quedar atrapado en un ciclo de gastos crecientes para mantener la ilusión de éxito, el millonario rompe ese círculo vicioso y crea otro completamente distinto: el círculo de la multiplicación. En él, el dinero genera más dinero, los activos se expanden y la seguridad financiera se vuelve tan sólida que ya no hay necesidad de demostrar nada a nadie. Lo cierto es que aparentar desgasta, mientras multiplicar libera. Quien vive de la apariencia siempre teme ser descubierto, siempre está en riesgo de que la fachada se derrumbe. Quien vive para multiplicar duerme tranquilo, porque sabe que incluso si mañana dejara de trabajar, sus activos seguirían trabajando por él. Esa es la diferencia entre un espejismo y una construcción real. Por eso, cuando observamos la mentalidad de los millonarios, lo que salta a la vista no es lo que ostentan, sino lo que construyen, y esa es una lección poderosa: dejar de gastar para impresionar y empezar a usar el dinero como herramienta de expansión, porque al final, lo que realmente define la riqueza no es lo que otros ven, sino lo que sigue creciendo aunque nadie lo note. Capítulo 9. Ven la deuda como una herramienta, no como un peso. Para la mayoría de las personas, la deuda es sinónimo de carga. Representa un compromiso que aprieta el bolsillo, un recordatorio constante de lo que aún falta por pagar y una fuente de ansiedad que erosiona la tranquilidad. Sin embargo, los millonarios la miran con otros ojos. No la ven como un lastre, sino como una herramienta. No se endeudan por necesidad ni por impulso, sino por estrategia. Y esa diferencia es lo que separa a quienes terminan atrapados en un ciclo de pagos interminables.
de quienes convierten la deuda en un trampolín hacia mayores oportunidades. La gran diferencia está en el propósito. La mayoría adquiere deudas para consumir: autos, viajes, artículos de lujo o gastos que pierden valor apenas se usan. Ese tipo de deuda es un agujero por el que el dinero se escapa sin retorno. Los millonarios, en cambio, buscan deudas que generen retorno. Se endeudan para adquirir activos que produzcan más dinero del que cuesta el préstamo, ya sea a través de un negocio, un proyecto de expansión o un activo que les brinde flujo de efectivo constante. Para ellos, endeudarse sin un plan que garantice multiplicar el capital es tan absurdo como dejar que la emoción gobierne su cartera. La deuda productiva se convierte entonces en un multiplicador. Supongamos que alguien cuenta con $100,000 propios. Podría limitarse a invertir esa cantidad y esperar rendimientos moderados. El millonario, en cambio, se pregunta: ¿y si utilizo ese capital como base para acceder a 1 millón con financiamiento? Lo hace con el cálculo claro de que el rendimiento del proyecto cubrirá la deuda y además generará utilidades. No se trata de apalancarse sin control, sino de reconocer que la deuda bien utilizada puede acelerar procesos que de otra forma tomarían décadas. Otro aspecto fundamental es que no se dejan esclavizar por las condiciones del crédito. Los millonarios conocen los números a detalle, negocian tasas, evalúan plazos y analizan el impacto del financiamiento en su flujo de efectivo antes de comprometerse. Si las condiciones no encajan en su estrategia, simplemente no avanzan. La diferencia está en que ellos eligen la deuda, no es la deuda la que los elige a ellos. Además, saben diferenciar entre riesgo calculado y riesgo temerario. Endeudarse para un proyecto que se desconoce o que no se domina es equivalente a poner el patrimonio en manos del azar. En cambio, cuando se usa la deuda en un terreno que ya se conoce, se convierte en un acelerador que potencia lo que ya funciona. Por eso la mayoría de sus financiamientos están ligados a sectores que entienden profundamente, donde pueden anticipar escenarios y responder con claridad a cualquier cambio. Pero quizá lo más importante es la mentalidad. Mientras otros asocian la deuda con vergüenza o con un peso que los persigue, el millonario la percibe como una palanca. No se siente intimidado por los compromisos adquiridos, porque sabe que cada uno de ellos está diseñado para expandir su capacidad de generar ingresos. Y en ese sentido, la deuda deja de ser un recordatorio de lo que se debe y se transforma en un motor que abre puertas. En definitiva, la deuda no es buena ni mala por sí misma, depende de cómo se use. En manos de quien no tiene estrategia, se convierte en cadenas. En manos de quien la entiende, se convierte en un vehículo de expansión. Los millonarios lo saben, y por eso la emplean con precisión, siempre como herramienta, nunca como carga. Capítulo 10. Siempre invierten en ellos mismos primero. Los millonarios entienden una verdad que muchas veces pasa desapercibida. Ninguna inversión rinde más que aquella que hacen en sí mismos. Antes de colocar dinero en negocios, proyectos o activos externos, destinan recursos a fortalecer su propia capacidad de generar, decidir y multiplicar. Saben que un portafolio puede fluctuar, que los mercados cambian, que una oportunidad puede desaparecer de la noche a la mañana, pero lo que nunca pierde valor es la mente preparada y la persona capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. Invertir en uno mismo no significa un lujo ocasional ni un gesto simbólico, sino una estrategia deliberada y constante. Para los millonarios, el conocimiento es capital, y cada nueva habilidad, cada mentoría, cada entrenamiento, cada libro o curso que los expanda, representa un activo que no se devalúa. Ellos no esperan a que la vida les exija respuestas.
Buscan esas respuestas de antemano, conscientes de que la preparación les da una ventaja que el dinero por sí solo no puede comprar. También invierten en su bienestar físico y mental. Entienden que la claridad para analizar oportunidades, la energía para liderar proyectos y la fortaleza para sostener decisiones complejas dependen de un cuerpo cuidado y una mente en equilibrio. Por eso, ven la disciplina personal como un activo más. Ejercitarse, dormir bien, alimentarse de manera consciente, dedicar tiempo a la reflexión y a la planificación no es un lujo. Es parte de la inversión que asegura que puedan rendir al más alto nivel en los momentos que realmente importan. Un rasgo que los diferencia es que consideran esta inversión prioritaria, no secundaria. Mientras la mayoría gasta sin problema en objetos que pierden valor, pero duda al pagar por su desarrollo personal o profesional, los millonarios hacen exactamente lo contrario. Si deben elegir entre un capricho o una formación que los haga más competentes, escogen lo segundo sin vacilar, porque saben que el conocimiento adquirido hoy puede abrir puertas durante toda la vida, mientras que un objeto comprado para impresionar pierde relevancia en cuestión de días. Esta filosofía también impacta en cómo enfrentan los errores. Quien invierte en sí mismo no teme equivocarse, porque entiende que incluso un tropiezo se transforma en aprendizaje, y ese aprendizaje queda grabado como un recurso que podrá usar más adelante. En cambio, quien nunca se prepara depende únicamente de la suerte o de la opinión de otros, y cualquier error lo derrumba porque no tiene bases sólidas para reconstruirse. Invertir en sí mismos también les da independencia. No necesitan depender ciegamente de asesores ni seguir tendencias sin entenderlas. Pueden escuchar, contrastar y luego decidir con criterio propio. Ese criterio, fruto de años de aprendizaje y práctica, es el verdadero activo que marca la diferencia. Porque al final, el capital más poderoso no es el dinero que poseen, sino la capacidad de convertir cualquier circunstancia en una oportunidad de expansión. De esta forma, los millonarios se convierten en su mejor inversión. Y es esa inversión la que asegura que, sin importar cómo cambie el mundo, siempre tendrán la capacidad de adaptarse, crecer y volver a multiplicar. El dinero puede ir y venir, pero la persona que lo maneja, fortalecida en conocimiento, salud y visión, se convierte en un imán que atrae nuevas posibilidades sin importar las circunstancias. Capítulo 11. Saben cuándo entrar y cuándo salir. La diferencia entre un aficionado y un millonario rara vez está en cuánto dinero tienen para empezar, sino en su capacidad de reconocer el momento adecuado para actuar. Ellos saben que invertir no se trata únicamente de encontrar buenas oportunidades, sino de discernir con precisión cuándo entrar y, sobre todo, cuándo salir. La mayoría de las personas se deja arrastrar por el entusiasmo inicial y se aferra después por miedo a perder, como si el tiempo corrigiera cualquier mala jugada. Los millonarios piensan distinto, comprenden que el dinero se multiplica en el punto exacto donde la paciencia y el movimiento coinciden. Cuando se habla de saber entrar, no se habla de adivinación ni de esperar condiciones perfectas, porque esas nunca llegan, sino de reconocer patrones, estudiar los ciclos y actuar en el instante en que las probabilidades están a su favor. Ellos no se lanzan detrás de la emoción colectiva ni compran cuando todos hablan del tema, esperan a que la euforia se calme y analizan la realidad sin ruido. Ven oportunidades donde otros ven caos, y eso es posible porque entienden que el valor no está en seguir la corriente, sino en moverse con criterio cuando los demás dudan. Del mismo modo, saben retirarse a tiempo. Esa es quizás la parte más difícil, porque la codicia hace que muchos se queden demasiado. Quien no tiene disciplina se aferra pensando que lo mejor está por venir.
hasta que la ganancia se esfuma. El millonario, en cambio, establece de antemano sus condiciones de salida, define cuánto es suficiente, cuánto riesgo tolera y en qué punto dejará de ser rentable seguir. Esa claridad le permite cerrar ciclos sin remordimiento y liberar recursos para nuevas oportunidades. La clave está en la mentalidad desapegada. Ellos no se enamoran de una inversión ni la convierten en parte de su identidad. Saben que los activos son vehículos, no trofeos. Mantenerse demasiado tiempo en algo que ya dio lo que tenía que dar es tan costoso como entrar tarde en un proyecto que ya pasó su auge. Por eso, su enfoque no es emocional, sino estratégico. Cada entrada y salida forma parte de un plan que busca maximizar resultados y minimizar pérdidas. Esta visión también les permite ver más allá del corto plazo. No buscan el golpe de suerte inmediato, sino la consistencia a lo largo de los años. Entienden que, a veces, lo más rentable no es entrar rápido, sino esperar el momento correcto, y que salir con una ganancia moderada pero segura es mejor que arriesgarse a perderlo todo. Así, convierten lo que para otros parece aburrido en un mecanismo poderoso de acumulación constante. En definitiva, la habilidad de saber cuándo entrar y cuándo salir no es producto de la suerte, sino de disciplina, análisis y control emocional. Es una danza entre el tiempo y la estrategia, donde cada paso tiene un propósito, y en esa danza, los millonarios encuentran algo que pocos logran: la tranquilidad de saber que no dependen de la casualidad, sino de su capacidad de anticipar y decidir con firmeza. Capítulo 12. No siguen modas, crean tendencias. La mayoría de las personas corre detrás de lo que está de moda. Compran lo que todos compran, invierten en lo que todos invierten y siguen al mercado como si fuera un espectáculo al que deben asistir para no quedar fuera. Los millonarios piensan distinto, no siguen modas, crean tendencias. Su riqueza no se construye copiando lo que otros hacen, sino detectando oportunidades que todavía no están en el radar de la mayoría. Ellos entienden que cuando algo ya es popular, gran parte de la ganancia ya desapareció. El verdadero poder está en anticiparse. Mientras muchos esperan a que las noticias validen un sector, un negocio o una inversión, los millonarios ya han investigado, analizado y entrado en el terreno cuando todavía era desconocido para la mayoría. No se guían por titulares ni por conversaciones superficiales, sino por datos, por cambios en el comportamiento de las personas y por necesidades aún no atendidas. Allí encuentran las ideas que se transforman en grandes movimientos. Quien sigue la moda siempre va detrás de los que marcan el paso, y ese retraso cuesta dinero y tiempo. Los millonarios no necesitan validación externa. Saben que la verdadera innovación parece absurda o arriesgada al inicio porque rompe con lo establecido. Mientras unos dudan, ellos dan los primeros pasos, y cuando los demás despiertan, ya están posicionados en la cima. Crear tendencias no significa adivinar el futuro, sino observar con suficiente claridad el presente para ver lo que otros ignoran. También comprenden que las modas son pasajeras y que lo que hoy brilla mañana pierde relevancia. Por eso, no gastan energía en impresionar con lo que está de turno. Su enfoque está en construir valor sostenible, no en alimentar la ilusión de estar a la moda. Así, desarrollan productos, empresas o inversiones que no dependen de la emoción del momento, sino de resolver problemas reales y de proyectarse hacia el largo plazo. La diferencia se nota en la manera en que gestionan su dinero y su tiempo. Mientras muchos consumen para aparentar, ellos invierten para diferenciarse. Cada acción está guiada por una visión más grande que la aprobación social, y es esa visión la que, con el tiempo, hace que los demás terminen siguiendo lo que ellos iniciaron. En realidad, no buscan ser líderes visibles de modas.
Su objetivo es la rentabilidad y la construcción de riqueza. El hecho de que otros los imiten es una consecuencia, no un propósito. Al no depender de la validación, se liberan de la trampa de la comparación constante y avanzan con la seguridad de quien sabe hacia dónde va. Crear tendencias no es un acto de rebeldía superficial, sino de estrategia profunda. Es ver antes que otros, actuar antes que otros y sostener con disciplina una dirección clara. Esa es la razón por la que los millonarios no solo acumulan dinero, sino que cambian industrias, inspiran movimientos y transforman el mercado mismo. Capítulo 13. Piensan en generaciones, no en temporadas. Los millonarios entienden algo que a la mayoría le cuesta aceptar. La riqueza verdadera no se mide en temporadas, se mide en generaciones. Mientras gran parte de las personas vive obsesionada con lo inmediato, con lo que puede obtener en semanas o meses, ellos diseñan planes que trascienden sus propias vidas. No construyen únicamente para disfrutar, construyen para dejar un legado que multiplique su esfuerzo con el paso del tiempo. Esta mentalidad los obliga a mirar más allá del corto plazo. Sus inversiones no están dictadas por el deseo de ganancias rápidas, sino por la capacidad de crear estructuras que resistan los cambios de la economía, las crisis inevitables y la volatilidad de los mercados. El corto plazo es solo un peldaño dentro de un proyecto más amplio. Invierten en activos, en negocios y en conocimiento que seguirán generando valor cuando ellos ya no estén al mando. Su mirada siempre es intergeneracional. Piensan en generaciones porque comprenden que el dinero pierde valor si se consume sin estrategia. El gasto por el simple impulso de satisfacer un capricho inmediato debilita la posibilidad de crear una base sólida para el futuro. Ellos saben que lo que hoy reinvierten, lo que protegen y lo que estructuran con paciencia, será lo que mañana garantice oportunidades a quienes los sucedan. Y no se trata solo de heredar dinero, sino de heredar visión, disciplina y sistemas. Lo fascinante es que esta forma de ver el dinero también les permite vivir con menos ansiedad. No necesitan demostrar resultados instantáneos porque entienden que el juego es largo. Al pensar en generaciones, se protegen del error de sobrevalorar el presente y subestimar el futuro. Cada movimiento que hacen tiene un eco, impacta su vida, la de sus hijos y la de los hijos de estos. En esa perspectiva, el dinero se convierte en una herramienta de construcción de historia, no en una herramienta de consumo inmediato. Además, esa mentalidad les da un criterio distinto frente a las crisis y las oportunidades. Si algo no funciona en el corto plazo, no se paralizan. Ellos saben que una pérdida momentánea puede convertirse en aprendizaje para una victoria mayor en el futuro. El objetivo no es ganar todas las batallas, sino permanecer en pie en el transcurso de décadas. Y esa permanencia solo es posible con paciencia, visión y una estrategia que no dependa de las emociones del presente. Mientras muchos se conforman con una temporada de éxito, los millonarios piensan en décadas de influencia y en cómo diseñar un capital que no solo les permita vivir con libertad, sino impactar la vida de otros, incluso después de ellos. Por eso invierten en educación, en estructuras sólidas, en bienes que resisten el tiempo y en negocios capaces de renovarse con los cambios del mercado. Saben que el verdadero triunfo no es ser rico una vez, sino mantener y multiplicar esa riqueza a lo largo de generaciones. Así cierran el círculo. Comienzan con la idea de que el dinero no duerme, continúan con la convicción de que requiere estrategia, disciplina y visión, y terminan con la certeza de que la riqueza real no es la que se agota en una temporada, sino la que se transmite, se multiplica y se sostiene cuando ellos ya no están presentes. Ese pensamiento generacional es el sello más fuerte de su forma de invertir y la razón por la cual su huella perdura.
¿Qué opinión tienes acerca de estas 13 reglas poderosas sobre el dinero? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.